Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Deyanira en Alta Voz, un espacio diseñado para transmitir historias humanas, pero historias que transforman y nos hacen ser mejores ciudadanos y ciudadanas. ¿Quiénes las cuentan? Los propios protagonistas. Y es por eso que les pedimos a ustedes que se pongan cómodos, que suelten el estrés y nos deleitemos con estas experiencias. Hoy estoy muy feliz. La alegría es doble porque estoy entrevistando a una destacada periodista que ustedes y nosotros conocemos muy bien porque es una mujer que trabaja fuerte por los derechos de la igualdad, pero sobre todo por la transparencia, por los más necesitados. Y además es mi amiga de hace muchísimos años. No quiero abundar mucho porque, como les dije, las historias serán contadas por sus protagonistas. Bienvenida a este espacio, Edith Febles. Muchísimas gracias, Deyanira Polanco. Yo me siento muy honrada porque además es el primer episodio de muchos programas que espero des. Así que muchísimas felicidades. Yo conozco a Deyanira, yo creo que nos conocimos allá hace ya más de 20 años, porque yo estaba en 120 minutos en la radio, tú coincidías, tú estabas en radio. Yo le producía el programa a ustedes. Exactamente. Entonces, tú primero estabas en otro departamento, después viniste con nosotros, ¿cierto? Estaba en prensa y también estaba en 120 minutos. Estamos hablando de que yo trabajaba en esa época en prensa escrita en el Caribe y fui a trabajar a CDN Radio y ahí nos encontramos. Y desde entonces yo he visto tu carrera avanzar, afianzarte sobre todo, por ejemplo, en prensa escrita y en una prensa escrita de mucho rigor, porque has trabajado buenas historias. Yo creo que cuando usted busca la firma de Deyanira Polanco sabe que está diciendo lo que pasa, está poniendo el contexto de las cosas. Y entonces yo te felicito. Enhorabuena por este programa, a la gente que está en sintonía en las redes, que lo apoyen. Hay que apoyar el buen contenido. Ay, muchísimas gracias. Hay que apoyar el buen contenido, sí, hay que apoyar. Pero yo me sentí tan bien porque cuando voy a la puerta a buscarte y viene una persona muy noble, emocionado porque ve que tu salud ha evolucionado mucho y que te ha conocido y te abraza, y eso de verdad que a uno lo llena. Hay mucha gente, así que uno, sobre todo por mucho tiempo, cuando la gente ve en la televisión, para mí la satisfacción es que la gente pueda decir, déjame darte un abrazo. Tú sabes, o sea, que te den un abrazo, te puedan saludar o se sientan cercanos, que sientan que sí, que tú tienes algo que ver con ellos. Y entonces hay gente que te dice, yo siento que usted es como familia mía porque tú estás entrando a la casa de la gente. Claro, porque te vemos todos los días en el programa El Día. Así, ahí estamos, de la mañana. Y yo recuerdo una pequeña nota que escribí cuando tú asumiste el control del programa y me llama Patricia Solano de una vez y dice, ¿cómo lo escribiste? Pero yo creo que para escribirlo así tenía que conocerte. Tan Sí. ceibana como el Maví. Sí, del Ceibo. Pero mira, Deyanira, yo quiero felicitarte por este proyecto. Gracias. Este es el futuro, además, el contacto con la gente. Además, no tiene barreras, todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo puede acceder para la gente que está fuera del país. Y por lo que me has contado, es inspirador. Te felicito por esta iniciativa. Además, que muchas veces los periodistas en prensa escrita, y yo fui una de ellos, uno se va acostumbrando y se queda ahí en la prensa escrita a veces. Y la gente como tú tiene tanto que decir. No necesariamente el gran público está conociéndote, escuchándote, no le pone una cara a tu nombre. Tiene tu nombre, pero no tiene tu cara. Sí. Entonces ahora es tiempo de que se unan esas dos cosas y puedan conocerte y conocer lo que haces. Así que en buena hora, y para mí es un profundo honor que me hayas invitado acá. Muchas gracias. Y sobre todo, porque me he caracterizado un tiempo en hacer historias humanas. Y yo dije, bueno, pero yo a la gente lo transporto al lugar. Pero ¿qué tal si le presento al protagonista? Y es mi protagonista de hoy, eres tú. Ay, Virgen de la Alta Gracia. Así es que yo sé que ha tenido muchos momentos de gloria en el periodismo, otros que no han sido tan dulces, pero que sobre todo vamos a comenzar con tus orígenes. A los 14 años ya tú estabas al frente de un micrófono, muchachita.
Sí, tú sabes que en la radio y particularmente en las radios como comunitarias, en las radios católicas. Porque es del Seibo. Yo soy del Seibo y entonces en Radio Seibo, en el Seibo está Radio Seibo, que es una emisora propiedad de los frailes dominicos desde el año 1978. Es un proyecto que surgió acompañando en un pueblo donde hay muchos problemas, por ejemplo, con el tema de las tierras, los campesinos. Mira, yo visité todos los campos, jovencita, yo recuerdo, íbamos nosotros campos por campos, en las festividades navideñas, a las celebraciones de los palos, las fiestas comunitarias, los aguinaldos de Navidad, todo eso. Yo recuerdo que me recuerdo de todos esos viajes y de estar con la gente, de cuando tenían huelgas o tenían protestas, pero también cuando tenían fiestas. Fueron muchos años de visita y de trabajo, y entonces fue de muy joven. Eso era a la par con dar catequesis, por ejemplo. O sea, estaba metida en la catequesis, trabajando con niños los sábados. Yo recuerdo haber tenido una cantidad de niños impresionante. A mí me gustaba trabajar con los niños. Sí, poder como comunicarse con ellos y hacer que los muchachitos se reúnan y que hagan una fiesta y cantar con ellos, aprender dinámicas de trabajo. Todavía ahora yo sigo trabajando a veces con niños, me toca con niñas particularmente. Y nunca te ha apartado de la Iglesia Católica. No, y tengo muchísimos amigos y trabajé dentro de algunas entidades. Radio Seibo, por supuesto, fue como ese comienzo. Y tú sabes que Radio Seibo eran, bueno, para la gente que está en otros pueblos aquí, Radio Seibo, Radio Santa María, que la gente le conoce muy bien por las escuelas radiofónicas, Radio Marién, Radio ABC, que es en Santo Domingo, bueno, eran 5 en ese momento. Ya han ido creciendo. Y entonces formaba parte de una plataforma más amplia que era Leer. Entonces ahí había muchos talleres, muchos encuentros, mucho hablar de radio. ¿Qué queremos hacer con la radio? ¿Hacia dónde va la radio? Conocer gente que tuviese su especialidad, particularmente en el tema de la radio. Que la radio enamora, la radio seduce. La radio ahora implica que el rostro se ve, pero antes solo era sonido, entonces tu base. Y todavía, bueno, los que escuchan la radio en sus carros es silencio y sonido. Entonces, como tú, con silencio y sonido, puedes decirle las cosas a la gente y que no se te vayan. Yo amaba la radio y, de hecho, aquí en Santo Domingo trabajé en radio. Claro, en cadena de noticias también. Y en la Z. En la Z trabajé mucho tiempo. Yo trabajé en muchos programas de la Z. El que la gente más recuerda es cuando trabajé con Patricia Solano, que la mencionabas, en Voces Propias. Todavía aparece gente que dice, ay, yo me recuerdo de Voces Propias. A mí me encantaba el programa. Sí, nosotras teníamos una sección los viernes, era Hombres Cocinando. Y ahí pasaron muchos hombres, algunos ya no viven. Y ahí aprendí yo a hacer algunos platos. En la radio, sí. El pescado a la sal, recuerdo que fue Franklin Almeida, que explicó cómo hacer un pescado a la sal. Y es el pescado entero, con ojos, con escama, con todo. Y tú le pones una bandeja de sal debajo, pones el pescado y le pones sal encima, como que lo sepultas en sal así, y lo entras en el horno. Eso es una maravilla. Y es la magia de la radio. Sí. Lástima que, bueno, el tiempo ha avanzado, la tecnología, y por eso estamos aquí. Por eso Deyanira, con 25 años ininterrumpido en los medios de comunicación, se lanza esto. Pero yo creo que es bueno este tiempo, Deyanira, si lo piensas bien. ¿Tú sabes por qué? Porque hay oportunidades. Los jóvenes pueden tener nuevas plataformas. Tú misma puedes crear un espacio ahora mismo y no necesitas ir donde un dueño que te dé un permiso. Tú no tienes que ir. La independencia. Esa independencia, esa posibilidad de tú ir a las redes. Lo que sí uno tiene que decirle a la gente, busquen buenos contenidos, apoyarse unos con otros también. La gente que tiene ya plataformas que apoye los contenidos y a la gente que está trabajando por algo diferente. Saber dónde tú pones la atención, porque ahí estás poniendo el corazón también. Hablando de apoyo, Edith, a ti que te abrieron las puertas, tú vivías en el Seibo, una de las provincias más pobres de la República Dominicana, sí, en el mapa de la pobreza. Era la segunda por mucho tiempo. 14 años y ya tú estás frente a un micrófono, ya tú estás en la lucha por los más vulnerables, porque siempre te echaste encima la lucha o acompañaste a los campesinos en sus luchas reivindicativas. Pero cuando tú llegas aquí, a Santo Domingo, ¿encontraste una plataforma similar? ¿Fue color de rosa todo para entrar a los medios? Mira, yo creo que color de rosa no hay nada nunca, porque uno está trabajando y la vida es un caminar un día tras otro. Yo lo que te puedo decir, que a veces las cosas se ven muy duras, pero cuando uno las mira o la ve desde fuera, pero cuando uno
yo siento que cuando uno las vive, esos momentos que pueden parecer a veces hasta de incertidumbre, tú simplemente le das para adelante. Y si un día comes lo que tengas, te arropas hasta que lo que la sábana te alcance, eso que dicen los viejos, que usted se arropa hasta donde la sábana le dé, sin mayores pretensiones que vivir y puede ser incluso feliz. O sea, yo no recuerdo como un agobio o una tensión, una presión especial que me impusiese sobre mí, porque tú puedes hacer una fiesta con pocas herramientas. Tú puedes hacer una fiesta. Hay un tipo de felicidad que tiene que ir como con uno, contigo, que no necesita mucho aparataje. Entonces, yo no recuerdo esencialmente como un momento de que yo dijera, ay, qué infelicidad de lo que me falta. No, yo en cierto modo siempre tuve gente que además fue solidaria y que fue generosa y que me abrió puertas. Pienso que a veces los seres humanos nos concentramos mucho en lo que se nos cierra, en lo que pretendemos y no se nos da. Y nos olvidamos de disfrutar las posibilidades que tenemos, los espacios que compartimos. Y ahora yo estoy más sensible con ese tema, porque recientemente como tuve un problema de salud. Que lo vamos a tratar ahorita. Exacto. Es como decir, vamos a sintonizar con lo que esencialmente somos. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, yo vine a Santo Domingo, aquí yo trabajé en muchos lugares. Yo vine a poco, tenía trabajo. Yo trabajé en la Comisión de Medios de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Yo entrevisté a casi todos los obispos de esa época. Teníamos un programa, después salí de ahí, trabajé después en UDECA, en el noticiero Unión Dominicana de Emisoras Católicas. Hasta hace poco yo escuchaba tu voz con unos segmentos. Sí, yo tenía un segmento que lo grababa, lo hacía rápido, porque todos los días como una reflexión. Hasta yo pasé por UDECA, que me encanta, también, la emisora católica y en todo punto del país. Efectivamente. Después, entonces, entré a la prensa. Al mismo tiempo que entró el periódico, entró en la Z. Las dos cosas se dieron casi Pero juntas. cuando tú estabas en CDN, que fue cuando... Yo estaba en el periódico ya. Tú estabas en el periódico El Caribe. Y salgo, yo estaba en el periódico El Caribe en ese momento. Pero antes del Caribe, ¿tú transmitías para radio y televisión de CDN o no? Sí, no. Lo que pasa es que en el Caribe, ahí es que se da trabajar también para la televisión cuando viene la idea de hacer el periodista que puede trabajar múltiples plataformas. Sí. Cuando yo llego al periódico El Caribe, yo comienzo trabajando como reportera y recuerdo que trabajaba temas de vida, temas... siempre una de las cosas que a mí me ha fascinado del periodismo es poder contar una historia que nace contigo. O sea, llevarle a tu editor una propuesta y decirle, mire, yo me enteré de tal situación, ¿a usted le parece? Y que te diga sí. Tú eres periodista. Claro que tú te da una felicidad porque no es que te están mandando a una rueda de prensa, es que tú propusiste una historia y te la aceptaron. Entonces yo no sé, surgían las historias y te ibas a un lugar y cuando estabas en ese lugar descubrías una historia nueva. Y viene la cadena, entonces eso cuando tú eres empático. Sí, y la gente te cuenta. Cuando tú vas a un sitio a buscar una rueda de prensa, tú traes la rueda de prensa. Y cuentas las tres cosas y se parece, todas las historias son iguales. Pero cuando te apasiona, tú encuentras otra y otra, que fue lo que me pasó con esas historias de Baní. Exacto. Que eso revolucionó todo, porque algunos periodistas iban y venían con lo esencial. Y yo me fui a lo humano. Siempre tú vas y buscas un detalle un poquito más allá. Por eso también es este programa. Edith, cuéntame así una investigación que tú hayas hecho, algo que sea como... que tú hayas logrado una transformación y tú digas, esta investigación yo hice y esto es una de las que más me llenan de orgullo. Mira, hay una que fue muy conflictiva, si se quiere, que tuvo un impacto público que todavía hoy a veces se la mencionan, que fue el tema de los fiscales. Pero hay una que llega al corazón de la gente, que yo particularmente me sentí contenta de hacer, que fue los niños violados de San Rafael del Yuma, que eran 13 niños. Recuerdo esa historia. Sí, eso porque existía en el imaginario popular, sobre todo en nuestros campos, la idea de que cuando tú tienes a un niño, cuando tú tienes a una niña en un hogar, que tú lo tienes en un centro, la gente le llama en un reformatorio, ese niño o esa niña está segura o está seguro. Y ya sabemos que no es así. Aquí no se ha adelantado lo suficiente en la verificación de nuestros niños y niñas
en manos de organizaciones que trabajan supuestamente para protegerlos, porque yo después de eso pude verificar, mira, tú tienes aquí cientos de hogares de menores que no tenían ninguna verificación. Encontré un caso de un hogar donde habían unas personas atendiendo niños y niñas. Yo logré entrar, tenía muchas denuncias y me dijeron, una joven que estaba cuidando niños me dice, hola, yo soy, ella era de Centroamérica, de un país centroamericano, yo soy centroamericana, yo estoy aquí cuidando a estos niños, yo estuve presa por asalto, secuestro e intento de asesinato. Entonces, ella lo decía tan sencillamente. Casi nada, casi y cuidando nada. Niños. Y ese es el precedente, y esa era la que estaba cuidando a niños nuestros. Entonces, cuando trabajamos el caso de San Rafael del Yuma, que era un caso donde era un albergue, donde había un grupo de niños que fueron abusadas, y que tenía unos antecedentes previos y que no se hizo como una verificación, un seguimiento, yo creo que eso le puso una alerta a los actores del sistema, una alerta a las entidades que trabajan con eso, una alerta a las familias. Y de alguna manera el periodismo tiene que servir para eso, para que la gente, conociendo las experiencias de otros, no las repita. Ese para mí es el caso. Además, fue el caso que más me llegó, me conmocionó, me dio. Yo siento que me perturbó en ese momento. Es decir, cuando leí todos los testimonios de los niños y las niñas, todavía el otro día yo estaba arreglando los papeles míos y entonces porque no crea que conseguí el expediente al principio. Esa es otra historia. No, porque es que yo quiero que ustedes sepan que hace 20 años, 18 años, hacer un reportaje era sumamente difícil. No teníamos todas las plataformas que hay en Internet. No teníamos tantas facilidades de que los fiscales te entregaban la documentación. La documentación con todo. Acabo de hacer un trabajo con una solicitud de medida de coerción y ahí tú tienes el desglose de todo, pero por conseguirlo en ese tiempo. No, y ese era un tema que como no estaba en la prensa, yo tampoco sabía bien ni siquiera qué estaba buscando. Yo tenía la idea de que había un proceso, pero pedí que me dejaran ver el expediente y que el fotógrafo se iba a ir, porque era para prensa escrita, y en ese sentido la prensa escrita te da más facilidad de que la televisión. Entonces yo llevaba una grabadora pequeñita de esas en la cartera. Y yo tenía, tú sabes, las mujeres periodistas tenían muchos caseticos pequeñitos. Entonces yo lo que hice fue que entré y comencé a leer porque el tiempo no me iba a dar para escribir todo. Entonces decía, acta número 250342, el juez fulano de tal determina tal cosa, acto tal. Y entonces todos los actos, y parecía que yo tenía el expediente, pero yo inicialmente no tenía el expediente. Y ese caso, o sea, a partir de ahí y de leer lo que hubo práctica de zoofilia, sexo con animales, sexo una barbaridad. En términos sexuales, una depravación. Lo que vivieron los niños y las niñas de ahí. No sé, finalmente no creo que el Estado le haya protegido de forma suficiente. De hecho, aquí hay muchos problemas para proteger a los niños víctimas de violencia sexual. Si tú preguntas qué pasó con los niños o con los menores abusados por el exnuncio Wosolowski, por ejemplo, a mí me dicen que cuando esos niños llegaron no tenían a veces ni que comer y los empleados hacían colecta. O sea, y ese es uno de los puntos que estimo pendiente. Entonces, trabajarlos y exponerlos y proteger a los niños, no sacarlos, no entrevistarlos. Tuve la oportunidad de poder entrevistar a las niñas. Respetar la dignidad. Bueno, es que sí. Deyanira, piensa que en la legislación dominicana un fiscal no puede entrevistar a una niña o a un niño preguntándole cómo fue que te violaron. Eso tampoco uno se lo pregunta a una amiga grande. Una persona mayor te dice, a mí me violaron cuando era niño. Y tú le preguntas, ¿cómo fue que te lo hicieron? Oh, claro. Entonces tú ves gente que hace eso, que le pregunta, ¿cómo fue que te lo hicieron? A niñas, a niños. Entonces nosotros, si un fiscal no puede hacerlo por la autoridad que se supone está en un proceso de investigación, ¿cómo es que lo hace un periodista? O sea, nosotros no podemos hacer eso. Hay muchos pero es que tú vulneras porque es que tú le estás haciendo revivir eso y tú no dispones de las herramientas para amortiguarle el golpe y el dolor que le provocas. Es más el daño que el bien. Incluso no lo sabes. Por eso yo te decía en principio, Edith, que la empatía, que es una palabra incluso que está muy de moda, pero la empatía, la que no te enseñan en la universidad, no te la enseñan en una sala de redacción. Tú es parte de tu esencia.
Porque cuando tú vas, por ejemplo, cuando los muertos de Chiapas, los vanilejos, que yo salía llorando, que sufría con ellos, yo salgo con un listado de amigos. Los familiares se convirtieron en mis amigos. Todavía hay un joven que yo lo llamo para saber de su mamá. Wow. O sea, tú tienes, mira cómo con la delicadeza, y es bueno que los nuevos periodistas que nos estén escuchando sepan que toda generación tiene un gran aporte. Y es bueno, si usted no tiene esa sensibilidad, coja otra rama. Váyase para entretenimiento, váyase para economía, la que usted quiera. Pero un periodismo social, si usted no es empático, se pone en el lugar del otro y respeta la dignidad, ahí no. Tú sabes ahí no es. que también el ponerse en el lugar del otro aclara muchas dudas. Yo siempre recuerdo una frase que es una grabación que había precisamente de como tratando de que la gente se pusiera en el lugar del otro y que decía, vas en una carretera, en una calle transitada de la ciudad, te paras, se acerca un niño con una esponja en la mano, la tira en el vehículo, tú ves que el niño cambia el color, se tira todo el mundo, tienes que cruzar obligado y el niño casi se cae. Entonces te va diciendo, piensa que vas, piensa que el niño viene, piensa que tira la esponja, piensa que cambia el semáforo, piensas que te vas, piensas que se cae. Ahora piensas que es tu hijo. Cuando piensas que es tu hijo, entonces tú dices, espérate. A veces hay la duda y cuando trabajo temas de niñez, por ejemplo, que he estado de jurado en el concurso de Visión Mundial, que fui de las primeras, sí, la primera vez que ellos premiaron, lo ganamos Peterson González y yo, con una investigación sobre niños. Cuando veo los reportajes y los esfuerzos que hacen los periodistas, también me doy cuenta, y yo creo que es un aporte necesario que hay que hacer, y lo hablaba con ellos la última vez, es trabajar un poco, porque a veces hay periodistas que quieren trabajar, sobre todo muchachos jóvenes, que quieren trabajar esos temas, pero se puede caer en la revictimización. Tú no te das cuenta, lo cometiste, y por eso he visto reportajes buenos que no han podido ser premiados. Entonces, para corregir eso, muchas veces es cuestión de ponerse en el lugar del otro, es decir, si ese fuera mi hijo, todo lo que tiene que ver con respeto a su identidad, con que no puedes identificarlo, con no revictimizarlo, con no abordar a un menor cuando usted no está autorizado a hacerlo. Sí, digamos que es difícil concebir esa barrera a veces. Y la mejor manera, porque hay periodistas que te lo preguntan, yo he conocido sobre todo gente joven que está muy interesada en trabajar estos temas de forma profesional. Entonces a veces no conversamos esas cosas. Y las redes sociales distorsionan un poco más porque todo el mundo, cualquiera agarra un micrófono. Yo vi un muchacho que agarra un micrófono a una muchachita jovencita. ¿Cómo fue que la violaron? Y ella explicando, y la niña era menor de edad, y la suben. Tú sabes, esto es un problema. Me río porque recuerdo cuando nosotros hace 20 años estábamos en el periodismo, que moría alguien y nos mandaban al velatorio y nos decían, sácale lágrimas. Ah, sí. A llorar. Ya no, señores, ya eso, o sea, ha evolucionado y hay una nueva generación de periodistas. Sí, pero hay gente que decía eso, sácale lágrimas. No, a mí me llegaron a mandar es verdad. Con la orden de sacarle lágrimas. Cine y la orden era, sácale lágrimas. O sea, una madre que le mataron un hijo. Ay, Dios. Y yo tenía que decirle, doña, ¿y cómo fue? Hacerle una terapia de llanto. Entonces, cuando la mujer estaba más tranquila, yo tenía que sacarle lágrimas. Y yo me arrepiento 1000 veces de eso. Ay, Dios. Pero yo tenía que sacarle lágrimas porque yo estaba comenzando. Pero bueno, cambiando otro tema. Pero esos son jefes esos momentos. ¿Dónde están? Bueno. Esos son momentos de la vida. Pero bueno, Edith, no todo ha sido ese trabajo con los más vulnerables, con los niños. Te ha tocado trabajo, ser muy valiente, enfrentar el poder. Y yo quiero saber si el poder te atestó contra la pared en algún momento, tuviste que sacudirte, si te dieron deseos en alguna ocasión de decir, bueno, tiro la toalla. Tiro la toalla, ya no me voy para el Seibo porque Edith tiene un solo hijo y es español, así que se puede ir para España cuando ella quiera. Pero sí, aunque quizás, no sé si tú... No me va a perdonar si lo dejo así, porque él allá en su escuela y en todo, él dice Dominico Vasco, entonces dice dominicano. Entonces, donde quiera que va, en el libro de la maestría le pusieron, vemos a Aritz en cualquier ciudad de República Dominicana. Sí, para aclarar, tú sabes, para que se sepa, dominicano también. Los mosquitos no solo pican y molestan, sino que también pueden transmitir enfermedades, entre ellas el dengue, enfermedad
que si no es prevenida y atacada a tiempo, pudiera ser mortal. Los mosquitos nos quitan la tranquilidad y en algunos casos la felicidad. El dengue solo entra en nuestra casa si lo permitimos. Ganarle la batalla es responsabilidad de todos. Eliminemos los criaderos, limpiemos con cloro nuestros depósitos de agua y tapémosle el juego. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Entonces, dime cómo el poder ha tratado de interponerse en ese ejercicio Tú sexual. sabes que a veces cuando uno formula una denuncia, sobre todo, no necesariamente tú estás calculando las implicaciones que tiene de que alguien pueda reaccionar mal. O sea, y pienso que, por ejemplo, los que son funcionarios públicos o la gente que tiene algo de poder, debe prever y estar habituado a que el cuestionamiento a las prácticas que tienen es algo normal, porque no es personal. O sea, tú no estás cuestionando a una persona, no te estás metiendo en su vida privada, sino que le estás preguntando sobre las decisiones que toma que afectan al colectivo. Y ese es el ejercicio fundamental del periodismo. O como decía Martín, que la crítica es el ejercicio del criterio, de gente con criterio que te va a preguntar. Entonces, para mí el punto más difícil indudablemente fue la denuncia del concurso de fiscales, que eso tiene toda una historia. Una breve síntesis para los escuchas en la ya en esta voz. En la administración de Jean Alain Rodríguez como Procurador General de la República, su primer inconveniente público fue un concurso para fiscales que venía con cartas marcadas. Yo siempre les he dicho, porque algunos de esos fiscales que fueron favorecidos incluso perduran hoy y con algunos he conversado después, que no se trataba de que alguno de esos fiscales, o quizás todo, reunieran las condiciones para que en un concurso legítimamente establecido ganaran sus posiciones. No se trataba de eso. Yo pienso que ellos tienen la competencia, podían tener perfectamente la competencia para atender esos cargos. El problema no era ese, el problema era que el procurador quería que le debieran el cargo. Y eso era explícito, o sea, eso estaba dicho y estaba dado. Se tomaron una serie de medidas para armar ese muñeco. Y a mí, yo recuerdo que había estado en México, llegué de México y cuando me reúno con una serie de personas que me muestran todas las evidencias de lo que iba a pasar. Es una noticia un poco riesgosa. ¿Por qué razón? Porque es una noticia que no ha ocurrido. Estamos hablando de un proceso que está en marcha, que habrá una selección de unos fiscales, que yo tengo los nombres de los que van a ganar, pero que el concurso no se ha producido. Por lo tanto, quedaba de la voluntad del procurador cambiar esa carta y decir, ven, ella está mintiendo. O sea, por eso yo no digo va a escoger, yo decía tienen a. En el audio dice tienen a fulano, tienen a fulano. Entonces, yo recuerdo que mostré una fotografía, aquí está la mayoría, 17 de esos resultaron elegidos entre 22 puestos. Yo recuerdo, entre 22. Y era... Claro, y era un concurso donde fueron unas 600 personas. ¿Cómo tú puedes adivinarlo? Ni aunque yo leyera las cartas, o sea, la bola de cristal. No era posible con los nombres específicos, con los cargos que tenían. En ese momento yo dije lo que tenía que decir, pero si tú me preguntas hoy, quizás una reacción menos dramática de cómo le hicieron, incluso pudo ser mejor manejado. A raíz de todo eso se dieron una serie de complicaciones en las redes sociales. Eso fue soberbio, ataques en redes sociales, diferentes situaciones. Poco después vino la situación de Miriam Germán ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Miriam Germán va y el procurador tiene aquel desencuentro con ella, aquel trato, y yo entrevisto a Miriam Germán junto con Carolina Santana. El día, ya estaba mi programa, el día en que teníamos el programa, en vez de ponerse en tendencia el programa, la etiqueta del programa fue utilizada para otro contenido totalmente contrario. Okay. Y en las redes sociales eso era una total manipulación. Finalmente, y ya después de ahí me dejaron quieta, yo recibo la información de que hay una oficina que ahora resulta que está en el caso Medusa, donde había un personal que se dedicaba a eso. Y ya esa gente tiene rostro. Se dedicaba a atacar personas y yo estaba en la lista, estaba Uchilora, estaba Miriam Germán y me dijeron más o menos, si yo fui lo dije en televisión, me dicen que la oficina está en tal sitio. Y al otro día esa oficina se mudó y entró un artista al que le cedieron la oficina. Eso sale en el caso Medusa.
ese artista, yo mencioné y el artista me llamó y me dijo, mire, Edith, yo no tengo que ver con eso, me llamaron. Entonces ya no lo menciono porque realmente Claro. no es, Vale la pena. no vale la pena ni yo quiero molestar a nadie, o sea, no es el interés. Y entonces a raíz de lo de Miriam Germán, yo pedí una información. Ellos señalaban que había una persona que estaba prófugo de la justicia estadounidense y dieron un nombre. Y con ese nombre yo conseguí el documento de ese hombre. Él había muerto, pero conseguí el pasaporte con su ciudadanía, todo con su residencia, los viajes que había hecho. No me preguntes cómo. Alguien me llamó por teléfono y me dijo, pasa por mi oficina. Y yo pasé. Yo fui en un lugar lejano a buscar algo que me tenía ese. Mira lo que te tengo, este es del sujeto que dice. Entonces yo con eso en la mano pido a la Embajada de Estados Unidos, le hago varias preguntas sobre esta persona y ellos contestan. El día que contestan es el mismo día en que se está decidiendo, creo que se realizaba la entrevista a doña Miriam Germán ese día. Y yo cometí el error de anunciarlo en mis redes. Tengo una información de la Embajada de Estados Unidos respecto a este tema más adelante. Y las redes comenzaron, que va a mentir, alguien se puso nervioso. Okay. Entonces, cuando yo publico los datos que me han dado de la Embajada, yo pongo todo lo que ellos me han dado, de repente, una carta como la que me habían mandado a mí comienza a circular en WhatsApp y una amiga mía me manda y me dice, ¿con quién tú compartiste la carta? Y yo, no la he compartido con nadie. Yo me preocupé y yo llamo a la prensa de la Embajada de Estados Unidos y miren, ustedes me mandaron un documento, no lo he compartido, pero anda un documento manipulado. ¿Sabe lo que ocurrió? La Embajada de Estados Unidos emitió un comunicado diciendo que un documento suyo hecho público había sido manipulado. Y yo no tenía forma de demostrar quién lo había hecho. Yo no sabía. Y entonces de repente, me dicen desde la Procuraduría General de la República tenían la carta. Y yo digo, wow, ¿y cómo yo lo demuestro? Entonces resulta que la carta también se lo habían dado a otra periodista. Y la periodista, en un acto de buena fe, se lo entregó a alguien de la Procuraduría y ahí ya, después todo lo otro fue historia. Entonces, los actos de buena fe, yo quiero que ustedes sepan que se han llevado muchos periodistas por medio y lo han sentado. Los actos de buena fe. Los actos de buena fe. Sí. Por eso yo aprendí desde un principio, lo que no veo, lo que no escucho, no lo escribo. No llegué lo tarde. afirmas. No, llegué tarde. Y si Mira, alguien, y tú hiciste también los créditos. Yo llego ahí, Edith, ¿qué pasó aquí? Mira, pasó esto y esto. Escribir yo no. ¿Tú tienes la grabación? Sí, exacto. No pasó. Porque Sí. es que uno se tiene que cuidar. O dar el crédito. Tú has sido tú te has arriesgado muchísimo, Edith. Y es algo que este país te lo valora. A mí me parecía como que era normal. O sea, yo tampoco pensaba que estaba haciendo como algo extra. Déjame decirte, yo estaba inspirada. Sí. Como siempre, porque ella se inspira y después mide. Yo estoy inspirada. Una vez se dijo que cuando tú y Marino Zapete estaban en el programa. En el Despertador. En el Despertador, que hubo presiones desde el gobierno. Quizás no porque es una empresa seria donde ustedes trabajaban, pero ustedes han sentido presión. ¿Tú alguna vez has llorado en el periodismo por algo y has dicho, oye, te ha enfurecido, yo te voy a decir a la cabeza? Sí, mira, realmente yo sé que se dijeron muchísimas cosas. A mí una de las cosas bonitas que tiene la vida es que la vida es como una rueda. Entonces es como un agua que se va, tú ves el río, ¿no? Te encuentras y el río va, y va bajando y encuentra una piedra. ¿Qué hace? ¿Tú crees que se pone a discutir con la piedra en el camino? No, sigue su camino. Y se abre paso y después dice, ¿qué pasó con la piedra? No, la dejaste ir. Se quedó atrás. Ya te dejaste eso. Te desvinculas. Y esa es una desvinculación que tenemos que hacer los periodistas en términos profesionales, en términos personales. Porque, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa a ti. Perdón, y amplíaselo a las personas que están copiando de tu ejemplo, que eso se aplica en el área donde usted se esté desenvolviendo. Sí. No solo por los periodistas. ¿Por qué? Porque somos muy proclives a mirar hacia atrás y encontrar las faltas. Entonces, en la vida, hasta con la pareja, con lo que sea, tú dices, con una amiga, tú dices, me peleé. Y ya todo lo que ustedes vivieron se borra porque te peleaste un día. Todo lo que ella hizo por ti, todo lo que tú hiciste por ella. En el ámbito laboral pasa lo mismo. Entonces, te llega una ingratitud, por una molestia. Y una tirria, y un dolor, y una cosa que... Y tú dices, ¿qué hago yo aquí? Hoy tengo 18 años, estoy comiendo de aquí. Exacto. Y entonces hoy me quiero ir y entonces vengo y... Eso da cáncer. Eso da cáncer. Eso lastima el cuerpo tuyo porque eso es como lo que dicen del odio, que dicen que es un veneno, que tú te bebes y te sientas a esperar que el otro se muera.
Entonces tú te bebes toda esa incomodidad, tú te bebes toda esa incomodidad, los otros están viviendo, no están pensando en ti. No. La gente está haciendo su trabajo, sigue haciendo lo suyo, sigue enfocado. Y tú te desenfocas haciendo como la vaca, que come en la noche, que come en el día y rumiando en la noche. Entonces tú te dedicas a rumiar problemas, eso sí es lo más grave. Entonces yo, de verdad, por ejemplo, yo te puedo decir, de los trabajos que yo he hecho, uno de los trabajos más lindos que resultó ser fue el de Zapete, con Zapete, en el Despertador. Es Y el una Despertador, pareja bellísima. el Despertador no podía haber sido sin Alicia y sin Hasbun. Entonces yo tuve las mejores experiencias. Yo trabajé con Alicia, que es una gente fácil de trabajar con ella. Fácil de trabajar. Y que se aprende muchísimo. Es una escuela. Y es fácil, es democrática. Tú puedes conversar con ella de ahí a ahí. Entonces yo... Por ejemplo, eso es lo único que yo llevo, esa impronta de lo que fue y de lo que pasó y de lo que trabajé. Quizás mi camino, quizás yo estaría sentada en el mismo lugar, tu camino no es el mismo, es un camino que se construye todos los días. Eso me gusta de ti, Edith. Que Edith, ella no se apasiona, le gusta lo que hace, pero si Edith tiene que pararse de esta silla hoy y buscar una plástica mañana y sentarse allí con un proyecto suyo, ella lo hace y eso te da mucha fuerza. Tú sabes, es como si tú te detienes a rumiar eso, ¿no? Tú sigues hacia adelante porque al final, mira, yo he vivido más que lo que me falta por vivir, por ley de vida. O sea, ya lo que llevo. Y a veces uno se cree hasta joven, uno tiene como ese ánimo, ese ímpetu. Pero tú vas viviendo y de repente tú dices, oye, es que el día a día construye la vida. Entonces tú vas a perder la vida en problemas, en ponerte en lo que pudo ser, en lo que no. Al final tú construyes y tú dices, mira, de todas las cosas que pasaron, qué bueno que me llegó esta experiencia, qué bueno. O sea, cada cosa es construyendo un camino que solo es tuyo. Y como dice una canción, ¿no? Son pasos que tú no volverás volverás a pasar. A veces lo mira con añoranza, te recuerda de compañeros. Te recuerda a compañeros o de situaciones puntuales, te recuerda de amaneceres distintos, te recuerdas de programas que hiciste, te recuerda de jornadas que disfrutaste, te recuerda de días en los que amaneciste trabajando. Yo recuerdo un día que haciendo una historia, amanecimos trabajando. ¿Te has arrepentido de algún trabajo que tú has hecho? Tanto como arrepentir, no, yo sí puedo decir que hay trabajos, sobre todo aquellos que tienen que ver con personas, que puedo pensar que debía haberlo hecho diferente. Porque cuando tú lo pasas por el sedazo de la experiencia, la cosa la ves distinta. Sí. Yo recuerdo un caso que trabajé de una joven abusada sexualmente, que hoy yo no lo haría del modo que lo hice. Salió bien, pudo haber salido muy mal. Ese trabajo, la manera en que yo lo abordé, o sea, la sostenibilidad del mismo trabajo. A veces también es muy importante tú preguntarte qué menudo tiene el otro para devolver. Entonces tú tienes que hacer esas valoraciones. Pasado el tiempo y pasados los años, tú tienes en las manos unas herramientas y una experiencia que te hace sopesar con mayor cuidado. No apasionarte, no es bueno apasionarse, no es bueno meterse en el cuadro. No es bueno meterse en el cuadro. Entonces, esas cosas uno lo va aprendiendo. Pero en sentido general, no recuerdo un trabajo que haya salido, que a desmentirlo. Sí, no, ni nada de decir. Pero hablo sí de sentimiento. De porque yo he hecho trabajo de que yo digo, no debía hacerlo. Igual como tú estás diciendo, no debía hacerlo así. Quizás lastimé sin necesidad, inconscientemente. Básicamente, tú sabes que cuando uno expone, por ejemplo, si expones una víctima. Sí. Yo recuerdo que ahora en mi programa un día llegó una joven. Ella había hecho como una denuncia. Ella llegó, ella me dijo que ella quería denunciar a su pareja abusador. Ella se sentó a contarme y era tal lo que ella tenía que contar. Y era tan agresivo el tipo que yo le dije, ¿y tú te vas a ir a una casa de acogida? No. ¿Tú vas para el Ministerio Público? No. Entonces, ¿tú quieres venir a contarlo aquí? Sí, con usted, al aire. Le dije, el problema es que si yo hago eso, a ti te pueden matar saliendo de aquí. Sí. ¿Y qué yo voy a hacer después? Entonces no quisiera ser parte de esa historia. Tú sabes, o sea, y lo que hice fue recomendarle que fuera donde tenía que ir. Finalmente ella no fue donde tenía que ir. Después no supe qué pasó más. Se fue a esconder. Pero si ella cuenta la historia en la televisión,
y yo la pongo y se hace viral y ella se va a esconder, el tipo va a tener más rabia y va a salir a buscarla. Que Y de después, paso, ¿cómo tú vas? te interrumpo para decirle a la audiencia que, bueno, aquí sigue dando en los tribunales este papel de Ajá. una orden de alejamiento. No haga uso de casas de acogidas, que aquí funcionan excelentemente bien, están en manos del Ministerio de la Mujer, de la Policía Nacional también y el Ministerio Público. O sea, usted tiene que tratar de salvar su vida también. Nosotros como periodistas hacemos una parte, su familia también, pero la primera decisión tiene que tomarla usted. Como me dijo un señor una vez en Capotillo, que me dijo, sí, yo le doy una entrevista a los periodistas, después ustedes se van y yo como me quedo. Hablando de las drogas. Es lo mismo. O sea, nosotros tenemos que conocer esa limitación porque pensamos, ok, lo ponemos al aire. Y cuando está en el aire lo resuelve todo, ¿no es verdad? Salir en la televisión ayuda, salir en el periódico ayuda, pero no, los procesos judiciales son procesos judiciales. Preservar la identidad del que te está dando las declaraciones. Siempre me he opuesto a esas notas que envía la DNCD, que un operativo agarraron 50 y comienza a dar nombres. Esos muchachos no necesariamente son narcotraficantes. ¿Y por qué cuando agarran poderosos narcotraficantes se reservan el nombre para que lo dé el Ministerio Público? Entonces nosotros como comunicadores, como cualquier persona, señores, vamos a respetar la integridad. Ahora que tenemos el boom de las redes sociales, que todo lo grabamos, vamos a evitar dolores fuertes. Edith, hay un capítulo que es el final prácticamente del programa, pero el más reciente en tu vida. El que nos hizo que el corazón nos hiciera así. Pum, pum, pum. Y es el proceso de salud que tú has atravesado. Precisamente una mujer que a mí me tenía un cohete, señores, en tiempo de pandemia. Porque, bueno, lo podemos revelar aquí. Sí. De ella, los hospitales están colapsados. Sí. Investiga. Sí. Y cuando veníamos, bueno, después nos daban el fuetazo, que no, que hay tantas camas, pero... Teníamos la lista de las camas porque pude acceder a la plataforma y publicaba en las redes sociales. Ahora don Miguel Frangul se va a enterar que mi fuente era de Febres. Sí, tenía ahí toda la lista. Y yo publicaba mucho y mucha gente nos llamaba. Sí, pero yo te agradezco muchísimo porque a pesar de tú estás en un medio y todo, y tú No. decías, no es de Yanira. Es que esto es salud. Y me llamaba, este tema es para ti. Y todavía Edith Febles, bueno, cuando llamé por tu salud, tú dices, estoy mala, pero te estoy leyendo. Edith, ¿qué pasó con tu salud? Yo tuve COVID. Bueno, la gente que ve el programa sabe que en los últimos meses yo tuve como muchos procesos gripales. Me decía una doctora en España, porque tuve que ir al médico en España, que... ¿Tú fuiste a España por la graduación de tu hijo? Ajá, que la gripe no es lo mismo. Mi hijo se graduó en Bélgica, en Brujas, en un centro de educación para diplomática y demás. Y entonces después nos fuimos a España y ya yo tenía ese malestar. Fue un viaje como con mucha molestia. Yo recuerdo sí me sentí bien en algún momento, pero todo el tiempo mucha gripe. Y de repente me sentí especialmente mal un día en la mañana y entonces fui a emergencia con el seguro de salud que uno lleva. Y entonces me hicieron una placa y me hicieron una prueba y yo tenía COVID. Entonces yo me había hecho una prueba de COVID antes de salir, o sea que tenía el COVID europeo, como si con tanto que había tomado aquí no era suficiente. Vine de allá y seguía un poco mal, fui a emergencias. Aquí me trataron un día en emergencia, salí fantástico de emergencia, salí sintiéndome bien, podía respirar, porque te ponen te nebulizan y tú sales con los pulmones. Y ese día yo dije, ay no, déjame ir a comer una costillita y estaba feliz ese día. A los 3 días, mala de nuevo, ya no podía entrar a trabajar. De hecho, yo vine de vacaciones y solo fui al canal 2 veces. Cuando fui, que iba a entrevistar al obispo de San Francisco de Macorís, solo entrar a la puerta del canal sentí que ese frío, que no podía. Esperé al obispo, le expliqué y me fui donde una doctora y me dijo, usted tiene como problema respiratorio, pero que manejable, me mandó unos estudios y me dio una medicación y yo me fui para mi casa. Entonces al otro día, o sea, 24 horas después de estar con esa medicación, yo fui sintiendo que no tenía como mucha fuerza, en la tarde mucha fuerza, me iba a ir como las fuerzas. Y es que la respiración es esencial. Yo le decía a un amigo que se operó ahora reciente,
Y él me decía del valor que tienen los ojos. Y yo le dije, y yo ahora estoy enterada del valor que tiene el pulmón. Cada quien con el tema que tenga, ¿no? Claro que sí. Respirar es esencial. Entonces yo estaba teniendo esa dificultad cuando llegué a Sedimat. Una amiga mía pasó, y bueno, y nos fuimos. Cuando llegué a Sedimat, me ingresaron en la antesala de intensivos. Estuve allí un poco más de 48 horas. Con seguimiento permanente, me hicieron, yo no sabía, existe, lo pueden buscar, lavado de pulmón, que tiene un nombre, pero broncoscopía o algo así. Te entran puede ser por la nariz, por la boca, pero tú no te das cuenta. La enfermera que me llevaba me dijo, usted no se va a enterar, ni me recuerdo. Me llevaron y yo solo recuerdo que pensé que era que me iban a nebulizar y era para dormir. Ya me quedé dormida y mejoré mucho después de entonces. Sí que tuve ese problema, es como una gran presión, una opresión. Yo tuve una neumonía atípica, le llaman. Quiere decir que todo el panorama que se veía en la tomografía era mucho más que como yo me veía. Okay. Yo no me sentía, te digo la verdad, yo pensaba que yo me estaba viendo bien. Ahora me mostraron una foto y no me veía tan bien, pero yo creía. ¿Pero no tuviste susto en ningún momento? ¿No sentiste, se me va la vida? No, yo sí, bueno, yo sentí, yo no me sentí bien. Yo pensé, y me soñé con mi mamá. En esta vuelta me voy. Yo pensé que quizá sí, estaba un poco complicado. Siempre tuve después, sobre todo que estuve en manos de los médicos, pero ese día sí que yo iba en un deterioro, iba en picada. Si no llego a tiempo, o sea, llegué a la mano médica adecuada y entonces además fue un equipo. Infectología, medicina interna, neumología, la misma gente que estaba en la... Y cuando llegaron que dijeron, vamos a la antesala de intensivo, y tú dices, oh, y entonces yo lo que recuerdo es que veía al médico como brillante, como que estaba un poco perdida. Eso era mala señal. Pero, ¿cómo te has sentido y cómo tú ves la vida? Porque yo que estuve una vez en un episodio muy cerca, que fue cuando el parto de mi segundo hijo, rayando. Duré 3 días que no había garantía. Entonces, a uno se le olvida después, porque si tú ahora vienes y dices que va a ver la vida de otro color, cuando pase el tiempo ya tú la sigues viendo del mismo color. Pero mientras tanto... Hay una sensibilidad. Con esa sensibilidad que todavía estás en proceso de recuperación total, ¿cómo tú ves la vida? ¿A qué tú le vas a poner el freno? Tú sabes que yo pensé, yo tengo más de 2 meses, que duré más de 2 meses sin trabajar. O sea, las vacaciones, la enfermedad, una de mis licencias decía 30 días. Decía más la que le agregaron. Entonces le entregué al canal 30 días y todo eso. Y entonces yo pensé, yo no había estado sentada 2 meses corrido, a no ser cuando di a luz hace casi 25 años. O sea, toda la vida y desde que yo soy siempre trabajando, no te sientas. Entonces la vida hay un día que dice, espérate, yo te siento y no pasa nada, te sentó y todo sigue. Y suerte que te sentó y no que te acostó. Ah, exacto, te sentó. Esto es una parte del tiempo acostada, pero me pude parar. Que me pude parar, exacto, que no fue en algo permanente, eso, exacto. No te lo quise decir de otra manera. De otra manera, sí. Pero gracias a Dios que te dio una oportunidad. Que te estaba, exacto. Entonces yo digo, mira, esa administración de decir, te sientas, la vida te sienta. Y te das cuenta porque nosotros somos vulnerables. O sea, cuando uno va trabajando y uno tiene una gente, uno cree que se está comiendo el mundo. Uno no es ni del tamaño de una hormiguita en el mundo entero. O sea, el mundo es tan amplio, es tan grande. Entonces, como reposar un poco más, escucharte un poquito más, pararte un poco, detenerte. Eso es como un mensaje. La otra cosa es, yo ahora, y siempre, pero ahora como un inmenso respeto al personal sanitario, a la gente, a las enfermeras, a los médicos, a la gente que trabaja con enfermos y que ve a las personas sufrir. Porque las áreas, por ejemplo, de cuidados intensivos o las áreas donde vas, tú tienes problemas, pero hay gente que tiene más problemas que tú. Donde quiera que tú te mueves, hay gente con más problemas que tú. Y nosotros vamos por la vida, a veces no agradecemos lo suficiente. Agradecer que respiramos. Agradecer que puedes ir al gimnasio. Ahora ya agradece más ese airecito que nunca, Edith. Sí, no, yo quiero, o sea, como agradecer y compartir con la gente que tú quieres. Y disfrutar lo que vives. Edith, ya
finalizamos el programa. Yo quiero que tú le mandes un mensaje a la audiencia, porque con tu historia que cautiva, le sirva de estímulo si está pasando una situación difícil. Y también, si tú tienes algunas personas a quien darle gratitud, este es tu momento. Mira, yo tengo a mucha gente a quien darle las gracias. A mucha gente, a muchísima gente. Yo siempre debo agradecer. Hay gente que ha tenido gestos que uno no cree ni siquiera merecer durante la vida. Y a veces yo digo, comenzando incluso hasta desde la niñez, cuando yo podía acceder a tener espacios que no todos los niños tienen. Entonces yo quiero, a veces me pregunto si nosotros hacemos lo mismo por los demás. O sea, si nosotros en nuestra vida cotidiana apoyamos a la gente con el apoyo que uno recibe. También, como hoy hemos hablado de ese mirar hacia atrás, hay que curarse, hay que sanarse, hay que curarse el corazón, que uno no perder la esperanza, no perder la fe en la gente. A mí me llamó una vez una señora y me dijo, yo no quiero saber de la gente. Yo le tengo odio a la gente porque le habían fallado en contra en un proceso. Yo no creo en gente que coma con sal. Yo no creo en gente. Le dije, le tengo una noticia. Cuando usted se beba un café en la mañana, no va a llamar a una vaca para compartir un café. Tiene que ser con una gente. Cuando tú te enamores de alguien, te vas a enamorar de un hombre, o de una mujer, o te vas a enamorar de una gente, de un hombre, o de un amor, o lo que quieras, pero de un ser humano. Claro que sí. Entonces, al final, quien te va a asistir es una gente. Entonces, somos un mundo imperfecto, un mundo de humanos, de humanidad, todo lo que es humano, que nos toca, pero no conocemos otra forma mejor de vivir. Ese mundo está también lleno de cosas buenas. Entonces, no concentrarnos en ponerse uno que es como a tragar y otra vez y a volver y qué mal me han tratado y qué mal me fue la vida. No. Yo he recibido mucho más que lo que yo he dado. Y he tenido y tengo grandes amigos. Mira, en mi enfermedad, yo estaba enferma y Uchilora vino de Suecia, que estaba con sus hijos, y me llamó y me dijo, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a volver al programa para que tú estés tranquila. Yo vuelvo a trabajar en la madrugada. Y Uchi se fue a trabajar era la manera de él decirme, yo estoy contigo, te voy a acompañar de la manera que él podía. Entonces yo tengo que agradecer que Uchilora, que está en retiro, se estaba levantando de madrugada, que había pagado hace tiempo su... Que te pasó la antorcha para no seguir madrugando. Y se fue a madrugar de nuevo. Y a los compañeros que estuvieron ahí, o a Ogla que siguió con el programa. Y que al final todas las cosas siguen tan bien. Y a muchísimos compañeros, compañeras, amigos, a la gente. Hay gente que también llamó, ¿necesitas algo? Mira, estoy aquí, ¿me necesitas? Yo te dije que ¿Qué necesitas? Yo me voy para tu casa y a quedarme contigo hasta que te recuperes. Quiere que amanezca, quiere lo que sea. Entonces yo de verdad, yo quiero agradecer a la gente porque, y eso me hace preguntarme si yo hago, aunque sea una cuarta parte de lo que mucha gente hace por mí. Señores, llegamos a la parte final de este espacio de Yanira en Altavoz. De Yanira en Altavoz, que se peguen ese nombre. La etiqueta es de ella en Altavoz. Así es. De ella, duele. No, con Y. Con Y. De ella en Altavoz, denle la etiqueta. Yo le invito a la gente, vamos a apoyar los buenos contenidos. Es una manera, a veces la gente no se imagina, pero si usted le da me gusta, usted le da seguir al canal, usted lo busca en las redes, si usted ve contenido como este, usted está apoyando una manera decente de hacer periodismo y de hacer comunicación. Sin necesidad de usted de ciertas cosas. Bueno, señores, gracias. Búsquennos en todas las redes sociales. Gracias, Edith del Alma, porque en medio de todo viniste aquí a compartir. Gracias a ti. Parte de tu vida y mucha suerte para ti. Yo sé que el empuje, el empeño, el trabajo cotidiano lo tienes. Todo lo demás, a los patrocinadores también. Si los empresarios y la gente que aporta se pone a calcular, lo mejor es que apoyen lo decente. Muchísimas gracias y nos vemos en otra entrega de Yanira en Altavoz.